surgió el apoyo para Santos en Cajamarca o el apoyo para Dubiri en Puno, ¿no es cierto? O sea, de personas que reciben solo un mensaje, de una mayoría de pobladores en el Perú que desgraciadamente solo reciben el otro mensaje. Sí, estoy de acuerdo con usted que ese es un tema que se tiene que trabajar también. Y se tiene que trabajar también porque un gobierno no solamente puede ser gestor y técnico, tiene que haber operadores políticos, tiene que haber interlocutores, y en eso estamos trabajando. Lo que sí quiero mencionar es que en el tema de Cajamarca, el señor Santos cada día tiene menos adeptos. La gente en Cajamarca quiere trabajar, quiere tener agua, quiere tener saneamiento, quiere tener carreteras, quiere tener conectividad. La gente dice, oye, con este señor no estamos ganando nada. Quizás en las primeras épocas logró captar 5.000, 6.000, 8.000 personas. En la última marcha ha tenido 600, ¿no? Y la gente se está dando cuenta que eso no lleva a nada. El tener unas buenas relaciones con el gobierno nacional, un gobierno que se está demostrando que quiere dialogar, pero quiere dialogar con un respeto mutuo, porque dialogar no es irse a sentar y que los dirigentes le digan lo que les da la gana a uno y que los maltraten y dicen, güey, es dialogante porque aguanta todo. No, yo pienso que aquí las investiduras las tenemos que hacer respetar también. El diálogo debe ser sincero, franco, pero cada uno tiene su lugar. Ahora, tenemos un problema con la juventud, porque la juventud viene siendo adoctrinada, desgraciadamente, las escuelas públicas, sobre todo, con un pensamiento marxista que se refuerza en algunos casos con los propios textos escolares. Nosotros revisábamos ayer, a propósito de la discusión sobre el Movadef, la ministra de Educación dijo, el tema de Sendero Luminoso está en los textos escolares y está en las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Entonces empezamos a revisar los libros de Ciencias Sociales de quinto y media y el de Editorial Santillana, señor ministro, nos ha dejado con la boca abierta y realmente fastidia, es indignante. No es justo que a nuestros hijos los adoctrinen cuando son tiernos, cuando son jovencitos. Si en la universidad los chicos quieren tomar sus decisiones, las tomarán, allí está su libertad, pero cuando son niñitos, esto no es justo. Mire usted, este es el libro de quinto de media, Ciencias Sociales, Editorial Santillana, página 169. Hay un texto que los chicos deben leer, ¿qué es un cuadro revolucionario? Y allí está una descripción de lo que es un cuadro revolucionario, de acuerdo, en palabras de Ernesto El Che Guevara, columna vertebral de la revolución. Muy bien, y las preguntas que les hacen a los chicos para que los chicos desarrollen la tarea después de leer este texto, de lectura. El texto, exacto, que es el texto del Che Guevara, o sea, es el pensamiento del Che Guevara, de Fidel Castro. Las preguntas son las siguientes. Según el Che Guevara, ¿cuáles son las características que debe tener un cuadro revolucionario? Segunda pregunta. ¿Consideras que un individuo formado como un cuadro revolucionario puede liderar a una sociedad democrática? ¿Por qué? Tercera pregunta. ¿De qué forma contribuyó la formación de cuadros al éxito de la Revolución Cubana? El juicio valorativo a favor, ¿no es cierto?, de ese pensamiento es total, está en todas las páginas, en todas las páginas que tienen que ver con estos temas. Aquí, por ejemplo, hay un cuadro donde dice tipos de autoridad. El Che Guevara es la figura carismática. El rey de España es una figura tradicional. Nunca dicen lo que hizo el actual rey de España para facilitar la transición política en su país, ¿no? Y ponen la foto de un juez peruano y dicen racional legal. Pero la exaltación permanente de estas figuras está en estos textos. Sí. Entonces, claro, ¿qué hacemos? No, estamos trabajando, la ministra de Educación está haciendo una evaluación de todos los libros, eso lo tenemos que remediar de inmediato. Como que también sé que Patricia Salas ahorita está muy preocupada porque en muchos lugares de Perú los libros llegan en septiembre, agosto, cuando el año escolar empieza en marzo. Entonces, este año vamos a tratar de que lleguen a tiempo, vamos a hacer las correcciones necesarias, las que se puedan hacer, pero esta es una tarea pendiente que tiene el Estado. Coincido plenamente con usted. Hoy día, Monseñor Piñeiro, actual presidente de la Conferencia Episcopal, ha dicho sobre el informe La Verdad que le parece un documento que debe ser parte
sí, de los textos que se estudien en relación a el horror y el terror que vivimos en los años anteriores. Y ese es un razonamiento realmente correcto, parte de, porque la Comisión de la Verdad, desgraciadamente, no entró a explicar exactamente las ideas, ¿cierto?, y el pensamiento marxista-leninista, pensamiento Gonzalo, que llevó a Sendero Luminoso a hacer lo que hizo, a organizar las masacres que organizó. sí. Entonces, usted dijo ayer algo como que la Comisión de la Verdad había dividido culpas y había dividido responsabilidades. No sé si lo dijo exactamente así, pero eso fue lo que quiso Bueno, usted decir. la Comisión de la Verdad efectivamente le dio responsabilidad de un 54% de todas las desapariciones, muertes a Sendero Luminoso, y supuestamente la otra parte era de las Fuerzas Armadas. Pero también de alguna manera sanciona y condena lo de Sendero Luminoso, hay que decirlo así. Lo que yo dije sacaron de contexto, me preguntaron, ¿y usted qué opina del trabajo de la Comisión de la Verdad? Y fue una pregunta que seguía a un tema del Movadef. Entonces yo le dije, me parece que la Comisión de la Verdad hizo un trabajo muy completo, pero hubieron casos en que hubieron teatralizaciones. O sea, gente que se presentaba a la Comisión de la Verdad, hacía una actuación prácticamente, se veía a veces a los miembros de la comisión también, a veces derramar algunas lágrimas, ¿no? Entonces era muy emotiva, no era muy objetiva la cosa. Entonces yo quise hacer esa distinción, pero yo no dije que desconocía al contrario, la Comisión de la Verdad y Reivindicación es algo que es un documento, como bien dice usted, que debe ser considerado en toda su extensión, porque fue hecho por un grupo de peruanos notables, pero eso no quiere decir que fue perfecto. Entonces, esa fue mi acotación. Pero hoy día en muchos medios ha salido, el ministro Valdés ha dicho que eran puras traslaciones, se ha burlado de las víctimas. Al contrario, además yo he participado durante todos esos años de la guerra contra Sendero Luminoso. Yo me fui a retiro el año 91, yo he gozado la subversión desde el año 80, que empezó en Chuchi, hasta todo lo que se ha desencadenado. He visto cómo el ejército, las Fuerzas Armadas de Perú, en un primer momento se notaba que no estaban preparadas para este tipo de guerra con actos terroristas, porque toda la doctrina que seguía el ejército era contra una subversión foquista como la de Cuba. Entonces se pensaba que se iban a encontrar subversivos, uniformados, como eran los cubanos en esa época, o la FARC hoy día. Sendero Luminoso no, Sendero Luminoso se escudaba dentro de la población, coches bomba, asesinaba a policías a mansalva. Entonces la Fuerza Armada fue aprendiendo en el camino, pero hubieron casos que los oficiales reaccionaban de manera también emotiva, le mataban 1, 2, 3 soldados. Ellos no veían un grupo de gente que eran los que habían atacado y barrían. Pero ¿qué sucedía? Que los señores de Sendero Luminoso, estos terroristas, ponían parte de la población adelante, ¿no? Entonces eso se fue descubriendo. Entonces decir que las Fuerzas Armadas, todos o la mayoría tuvieron actitudes insanas, de querer acribillar, de abuso, no es tanto así. Es cierto que han habido grupos que hemos condenado, como el grupo Colina, ¿no?, que tuvieron una actitud que todos los peruanos sabemos, que eso es de lesa humanidad. Entonces esto fue un conflicto interno, ¿no? Que debe verse así, los peruanos tenemos que entenderlo así. La Comisión de la Verdad, yo ratifico, confirmo que ha hecho un trabajo completo, como lo dije en la entrevista, ¿no? Pero ha tenido algunos tintes, algunas cosas que nosotros podemos rescatar. En el caso quien habla como militar retirado, he visto eso, ¿no? Y cuando veía eso decía, oye, ¿y por qué no ponemos a la gran cantidad de policías allí que también han perdido sus familiares? ¿No? Hay padres que han perdido hijos que han perdido a padres. Entonces, si bien es cierto, se ha dado una connotación tratando de que sea integral, no podemos decir que ha sido un trabajo perfecto, y eso es lo que he tratado de decir, pero en ningún momento atentar contra las víctimas, ¿no? Hemos visto muchas personas que han muerto por la actitud de los terroristas cuando explotaban los coches bombas, hemos tenido oportunidad de auxiliarlos. ¿Cómo nos vamos a tratar de burlar de esa gente, de esos peruanos que han perdido la vida? De ninguna manera, pero tampoco se puede decir que la responsabilidad se puede dividir. No, las Fuerzas Armadas, en primer lugar, el que ocasionó todo esto fue Sendero Luminoso.
Ellos fueron los causantes de toda esta desgracia nacional. El ejército más bien tuvo que cumplir su tarea. Yo he tenido oficiales muy jóvenes, de 20 años, 21 años, que salían de la escuela militar de frente a pelear con el terrorismo, cuando de repente muchos jóvenes de esa edad se iban a estudiar al extranjero. Esos oficiales jóvenes iban a luchar, iban a pelear, y a veces sin la experiencia del caso, porque estaban repartidos a nivel nacional, ¿no? Ahora, el problema es que las heridas no se han cerrado. Sí. La Comisión de la Verdad hizo un trabajo, usted lo encuentra con